gracia de Cristo reanima tu Señor bendiga, hermanos, a cada uno espérame. y nos dé su gracia, su entendimiento para poder ir comprendiendo el mensaje que hay en las Sagradas Escrituras. Como es día jueves, nos corresponde analizar estas doctrinas denominacionales que circulan en el día de hoy por tantos grupos denominacionales que no son la Iglesia del Señor, que no representan la verdad y que sin embargo, con sus enseñanzas, han llevado a muchos y están llevando a muchos en el camino del error y de la perdición. Y en esta noche nos corresponde analizar una doctrina que tiene, que es ampliamente conocida en el mundo religioso, y de lo que proclaman sobre esta falsa doctrina, porque es un error y que nosotros tenemos que comprender y entender que no es la verdad, en lo que ellos denominan el rapto de la iglesia. Y en esta noche, por algunos minutos, vamos a analizar este tema a la luz de las Escrituras para ver si realmente esto es así o es uno de los tantos errores que tienen los que el día de hoy están enseñando y hablando de la palabra del Señor. Aquellos que defienden la herejía que hemos llamado del dispensacionalismo, están sosteniendo, y bueno, ya han sostenido ya por mucho tiempo, impregnando a todo el cuerpo de la cristiandad, entre comillas, que pronto Cristo regresará a la tierra de manera silenciosa e invisible, porque estas es las palabras que sostienen esta doctrina, para, entre comillas, raptar a los santos que están vivos y resucitar a los justos que han muerto en el Señor. Y según, hablando del esquema dispensacional, luego de esto, en lo que plantean, va a venir un periodo de tribulación de 7 años que será consumado por lo que ellos llaman y así interpretan la batalla de Armagedón. Y después de este horrible conflicto, se afirma, porque así es lo que se enseña, que Cristo va a comenzar un reinado de 1000 años en el trono de David en la ciudad de Jerusalén. Tantas frases, tantas ideas, pero no pasan de ser simplemente una teoría humana y nada más, porque a la luz de las Escrituras esto no tiene ninguna base. Y una de las razones por la cual esta teoría se afirma es el no entendimiento de 3 pasajes que están en las Escrituras. Uno escrito por el apóstol Pablo, ahí en primera a los tesalonicenses, que le escribe en el capítulo 4, en los versículos 13 al 17. Luego está el pasaje de primera a los Corintios, capítulo 15, versículos 51 y 52, que es otro de los textos en los cuales se afirman y se da una errónea interpretación. Y por último, Mateo 24. Aunque esta palabra rapto no se encuentra en la Escritura, no se usa en la Escritura, porque viene de una palabra latina, no griega. Entonces, no es una palabra que se usa en la Biblia. Sin embargo, los dispensacionalistas, aquellos que creen toda esta teoría que planteé al principio del estudio, afirman que sí, esto se encuentra ahí en primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 17. Si vemos en las Biblias, el capítulo 4, versículo 17, dice ahí: luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire.
y así estaremos siempre con el Señor. Aquí encuentro que esta palabra está. Yo no la veo, no sé si ustedes la ven, pero porque lo que Pablo está hablando aquí es algo totalmente distinto. Pablo está hablando, sí, de la segunda venida de Cristo. Él está declarando que aquellos santos vivos que sean testigos del regreso del Señor, los que estén vivos, los que vivimos, dice, serán arrebatados en las nubes para encontrarse con el Señor. Según estas ideas humanas, esta teoría, en ese momento plantean que los justos simplemente desaparecerán y que nadie los va a encontrar, que quedarán, qué sé yo, automóviles, negocios, trenes, etcétera, etcétera. Y quienes estaban allí ya van a desaparecer, que ya no se van a encontrar sobre la faz de la tierra. Y que más bien van a estar en las nubes con Cristo por 7 años para escapar de la supuesta gran tribulación. Esa es la idea. Pareciera de ser que los que proclaman esta teoría no entienden la frase donde la Escritura está diciendo y los muertos en Cristo resucitarán primero, porque eso es lo que dice dentro de los versículos 13 hasta el 17. El versículo 16, la última parte del versículo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Entonces, para fácilmente poder entender lo que está diciendo, porque esta es la frase que hay que comprender en la Escritura, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Hay quienes serán primeros. ¿Primeros de quiénes? Primero de los que viven, según el versículo 17. Porque luego dice, luego nosotros los que vivimos. Si podemos comprender estas cosas, veremos que el apóstol Pablo se está refiriendo al tema de la resurrección, y no a otro tema de un rapto invisible y que va a ocurrir. La pregunta que necesita hacerse, ¿los muertos en Cristo resucitarán primero antes de quiénes? Antes de los que viven. Y luego el contexto sale fácil. Los muertos en Cristo se resucitarán primero antes de los vivos. Esta teoría del rapto está claramente contradicha por los siguientes hechos bíblicos. Hay varias cosas que tenemos que analizar. Porque la Biblia establece que el regreso de Cristo será visible. Y será visible universalmente, no va a ser algo secreto, conocido solo por unos pocos, invisible. La Escritura no señala eso. Así como aquellos primeros discípulos, ahí en Hechos capítulo 1, versículo 11, ellos contemplaron la partida de Cristo. Así les fue dicho que de la misma manera Él vendría de nuevo. Hechos 1:11 dice, los cuales también le dijeron, esos varones que aparecieron, le dijeron, varones Galileo, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá, como le habéis visto ir al cielo, como le habéis visto ir al cielo. Por lo tanto, se les dice a ellos que la venida del Señor será visible. La venida del Señor implica o implicará, según lo que dice, según de los Tesalonicenses, en el capítulo 1, versículo 7, el apóstol Pablo habló de una manifestación. Dice el texto ahí en 2 de Tesalonicenses 1, versículo 7, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Cuando se manifieste, Pablo se refiere a una manifestación, una aparición del Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Lo mismo ha señalado
el apóstol Juan, en Primera de Juan, en el capítulo 2, en el versículo 28, cuando dice que a la venida de Cristo, Cristo será también, dice, manifestado. Y la palabra manifestar significa mostrar, revelarse, ser revelado, aparecer a alguien. Primera de Juan 2:28 dice, y ahora, hijito, permaneced en él, para que cuando se manifieste, cuando él se revele, cuando él aparezca, cuando se muestre nuevamente, tengamos confianza, cuando se manifieste, tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. Así como Jesús fue visible durante su primera parusia, como se viene del griego la palabra aparición en la tierra, Pablo en la segunda Timoteo habla de la primera aparición de Cristo, de la primera manifestación que hizo el Señor, y dice en el capítulo 1, versículo 10, pero que ahora ha sido manifestada, dice, por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte, es la obra que hizo cuando Él vino, y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Así será, como también lo expone en la primera de Timoteo, en el capítulo 6, versículo 14, así será visible, dice, cuando aparezca en su segunda venida. Ahí en primera de Timoteo, en el capítulo 6, versículo 14, le escribe Pablo a Timoteo y le dice que guardes el mandamiento, sin mácula ni reprensión, hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Es una solemne mandato que Pablo le da a Timoteo en cuanto a la palabra, en cuanto al Evangelio. Debía guardarlo tal como había sido enseñado y entregado por él. No debía ser sin mácula ni reprensión. Y había él de continuar en eso hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Uno se pregunta cuál ha sido la razón de muchos de tener que cambiar lo que Dios dice en su palabra, lo que hemos recibido del Espíritu Santo en las Escrituras, y cambiarlo por mandamientos humanos y doctrinas que nunca han sido enseñados por el Espíritu del Señor para la edificación del pueblo del Señor. Por el contrario, tenemos estos mandatos de guardar el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, en su aparición visible. En la segunda carta que escribe a Timoteo, en el capítulo 4, en el versículo 1 y el versículo 8, el apóstol también plantea estas cosas. Dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación. Dice, y en su reino, en su manifestación y en su reino. Y dice, y en el versículo 8, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, en ese día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. El apóstol fue claramente hablando, refiriéndose en muchos pasajes de sus escritos en relación a la venida del Señor. A Tito también le escribe en la segunda, en el capítulo 12, en el versículo 13, dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Aguardando. Ese es el compás de espera que tenemos nosotros los cristianos. Aguardamos esa esperanza bendita, llena de bendición que será para nosotros y de mucho juicio para otros. Esa esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Y a su venida, porque la Escritura habla solamente de dos venidas. El apóstol Pablo ha hablado ya en la carta de Timoteo de cuando vino, y ahora va a referirse al libro de los Hebreos, lo que la Escritura habla, de una segunda venida. No hay más. La primera fue cuando el Señor vino y pudo traer el mensaje del Padre a nosotros. Murió en la cruz para redimirnos, rescatarnos, para salvarnos, para ponernos en camino de salvación, de entregarnos lo que Dios señala en su palabra para poder alcanzar la vida eterna. Pero la Escritura habla también de una segunda vez. A su venida se dice que Cristo aparecerá por segunda vez, eso lo dice Hebreo, capítulo 9, versículo 28, y aparecerá por segunda vez.
sin relación con el pecado para salvar a los que esperan. O sea, habla la Escritura de una segunda vez y no hay nada más dentro de los textos escriturales que indique algo como un rapto entre medio y luego una tercera venida. La Biblia habla solamente de Dios, de dos, y aparecerá por segunda vez. Ahora, de acuerdo a lo que vemos ahí en Primera de los Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16, la Escritura habla que un fuerte sonido acompañará la segunda venida de Jesús. Además, la Escritura indica que el advenimiento de Cristo estará acompañado por estos fenómenos audibles considerables. Dice que el Señor mismo, el versículo 16, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo. Y el tema, quiero que siempre tengan acá en Primera de los Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13 al 17, el tema de estos versículos es la resurrección de los muertos. ¿Qué va a ocurrir cuando aparezca el Señor por segunda vez? El Señor descenderá del cielo con voz de arcángel, con trompeta de Dios. Alguien ha llamado este versículo el más ruidoso de la Biblia. Si aquí hay una gran expectación, nada se contrasta con de algo invisible, de algo silencioso, de una desaparición de gente. Incluso el hermano Pedro, apóstol de Jesucristo, en la segunda de Pedro, en el capítulo 3, versículo 10, dice, cuando Jesús regrese, los cielos pasarán, dice, con gran estruendo. Eso señala, y él está siguiendo la misma idea de que el apóstol Pablo está señalando aquí en la venida del Señor. Los cielos pasarán con gran estruendo. Así que eso difícilmente concuerda con la noción de que el segundo advenimiento será un evento silencioso y secreto. Por lo tanto, aquí en estos versículos de 1 Tesalonicenses, capítulo 4, 13 al 17, no hay tal advenimiento silencioso de un rapto como secreto, como se trata de plantear. La Escritura está señalando que tanto los justos como los malvados, los malos, los que no siguen el camino de la justicia al Señor ni han obedecido el Evangelio, tanto los justos como los malvados, todos resucitarán cuando Cristo regrese. La idea de que solo los muertos justos resucitarán en el momento del rapto es totalmente falsa. Pablo está señalando eso porque el contexto de eso se trata. Él está hablando de los, como dice el versículo 13, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, de los que han muerto, para que no os entristezcáis como los otros, que no tienen esperanza. ¿Quieren a los otros? Los que no eran parte de la iglesia, los otros, los que son los de afuera, como dice el versículo 12, 4:12, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera, los que no son parte de la iglesia del Señor, los otros que no tienen esperanza, aquellos que no han sido salvados a través del Evangelio del Señor. Pablo está hablando de aquellos que habían muerto, para explicarles a ellos que cuando Cristo venga, ellos volverán, ellos resucitarán. Por eso dice el versículo 15, por lo cual lo decimos esto en palabra del Señor, que nosotros los que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque lo que va a hacer es que vamos a ser resucitados. En este caso, Pablo está hablando de los justos, de los que murieron en el Señor. Pero la Escritura está señalando, como vamos a ir viendo, que existe solo una resurrección. Cuando se produce esta resurrección, también van a resucitar los otros. El Nuevo Testamento enseña que habrá solo una resurrección que está formada por todos, por los justos o los injustos, que saldrán en la misma hora, como Jesús lo enseñó en Juan capítulo 5, versículos 28 y 29.
La Biblia no dice en ninguna parte que habrá dos resurrecciones literarias, sino que todos los muertos serán resucitados al mismo tiempo. Leamos ahí en Hechos 24:15, de lo que Pablo está diciendo. Teniendo esperanza en Dios, dice, la cual ellos también abrigan, de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. Todos resucitarán en el momento en que Jesús venga, los justos y los injustos. Y las palabras de Cristo no pueden ser más claras ahí en el Evangelio de Juan, en el capítulo 5, los versículos 28 y 29, donde dice el Señor: no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. La Escritura no habla de dos resurrecciones, de una sola, y que va a ocurrir cuando venga el Señor. Y esto es lo que Pablo está señalando aquí en 1 Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13 hasta el 17. Y la Escritura no puede ser más claro ahí en el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 54, porque esta resurrección va a ocurrir en el último día, en el día final, el día postrero. Ahí en Juan capítulo 6, versículo 54, dice el texto que Jesús dice: el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Ese es el día final. Yo le resucitaré en ese día. Este es el día que Pablo está hablando aquí a los tesalonicenses. Lo cual no deja tiempo para un periodo de tribulación de 7 años, ni menos para un milenio, porque la Escritura dice ahí en la carta a los tesalonicenses, en el capítulo 4, versículo 17, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor, punto. Eso es lo que enseña Pablo, que va a suceder luego de la resurrección de los justos y los injustos. Claramente, tanto los buenos como los malos son recompensados en el momento de la venida de Cristo. Mateo capítulo 25, me parece que sí, capítulo 25, los versículos 31 y 32, dice: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Eso dice la Escritura. El rapto es una teoría falsa. Tanto los buenos como los malos van a ser recompensados en el momento que venga el Señor. Pablo, en la carta a los tesalonicenses, en su segunda carta que le escribe, en el capítulo 1, en el versículo 7 y 8 y 9, nos deja muy clara la idea. Dice el versículo 7 adelante, en la segunda carta a los tesalonicenses, dice: porque y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día, para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Entonces, esto enseña claramente lo que va a suceder en ese gran día de la resurrección. Aquellos que creen en la teoría del rapto piensan que 1 Corintios, capítulo 15, versículos 51 hasta el 52, afirma, como que aquí hay un fundamento para ello de la teoría del rapto. Y eso es porque no interpretar correctamente a qué se está refiriendo la 1 Corintios capítulo 15. 1 Corintios capítulo 15 no está hablando de ningún rapto. Dice el versículo 51, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, no todos moriremos, pero todos seremos transformados
Esa palabra transformados significa resucitados. Eso es lo que nosotros esperamos. Mire, aquí hay un texto que no incluí, pero lo voy a citar en la carta a los Filipenses, donde se usa la palabra, capítulo 3, versículo 21, Filipenses, capítulo 3, versículo 21, dice, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. La palabra transformará, y el cuerpo de la humillación nuestra se refiere al momento de la resurrección que tendremos. Por eso no todos moriremos, pero todos seremos transformados. En un momento y un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y el versículo 52 da la claridad, y los muertos serán resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Dígame usted, ¿de qué se está refiriendo Pablo en la carta, en el capítulo 15 a los Corintios? El tema de Pablo es la resurrección, y no el rapto. Por lo tanto, tal idea no tiene ningún fundamento utilizar y usar 1 Corintios capítulo 15, versículos 51 y 52 para afirmar lo que es esta teoría del rapto. Pasajes como de Mateo 24 son a menudo citados para sostener la teoría del rapto, pero vuelvo a decir, Mateo 24 no se está discutiendo ni nada de alguna teoría del rapto. Cuando uno hace una lectura de Mateo 24, va a mostrar que lo que se habla de estas cosas, de esta teoría, no se ajusta a la enseñanza del capítulo. Es cosa de mirar veamos Mateo 24, algunos textos, para que nosotros podamos entender de que nada se está hablando de esas cosas. Mateo 24, versículo 16, dice entonces los que están en Judea huyan a los montes, por ejemplo. Así dice ese versículo. Se nos dice que en la teoría del rapto, que el pueblo de Dios no se encontrará en esta tierra durante el periodo de la tribulación. Entonces, ¿para qué se les dice aquí a los que están en el versículo 16 que huyan a los montes? El versículo 17 y 18, el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Más hay de las que están en cinta, de las que críen aquellos días. ¿Para qué la advertencia a las mujeres embarazadas y madres que están criando a sus hijos? Si ellos van a ser raptados y no van a estar en la tierra. Y es la razón, porque Mateo 24 no está hablando de esas cosas. Mateo 24 está hablando de la destrucción de Jerusalén, del templo, de todo el sistema judío de adoración, ocurrido en el año 70 por el ejército romano. Uno de los textos clave del Evangelio de Mateo es el verso 34. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Que son las solemnes advertencias del Señor que viene hablando desde el capítulo 23 y de antes, en relación a la palabra generación dentro del Evangelio de Mateo. Si usted busca la palabra generación dentro del Evangelio de Mateo, se va dando cuenta que Jesús está hablando de esa generación. Termina el capítulo, el capítulo 23 de Mateo, que es un capítulo muy fuerte para los religiosos, cómo Jesús los enfrenta y los encara y le hace ver sus errores. El versículo 36 dice, de cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Hablando los ayes que vendrían sobre el cumplimiento de lo que los profetas habían hablado, especialmente el profeta Daniel. Por lo tanto, no hay nada que afirme acá en Mateo 24 de poder decir que hay algo que puede afirmar esta teoría del rapto. Fíjense que la teoría del rapto tiene su raíz en la historia, no en la escritura. Y esta idea viene de los antiguos movimientos pentecostales. Hay un escritor que escribe y dice que la idea de una venida de Cristo en dos etapas
se le ocurrió por primera vez a una muchacha escocesa llamada Margaret MacDonald de Port Glasgow, Escocia, mientras estaba en un trance profético. Ella recibe esta iluminación y de allí aparece esta idea por allá por el año 1816. Viene esta enseñanza, como han venido de muchos otros iluminados que ha habido en la historia de personas que dicen haber ido al cielo, como la señora Elena de White, por ejemplo, y tantos otros. Por eso digo, esta doctrina no tiene sus raíces en la Escritura. Viene de todos estos movimientos carismáticos, y de allí se ha perpetuado y ha sido enseñado. Pero esto es un error. Este dogma dispensacional, con todos sus elementos que tiene, incluyendo el rapto, la noción del rapto, no tiene ninguna base en las enseñanzas bíblicas. Es de esperar que cada uno de nosotros hayamos podido comprender y entender un poco más de lo que realmente la Escritura dice, y tengamos que rechazar todas estas ideas que han inundado el mundo religioso y que tiene a mucha gente enferma en poder defender algo que no tiene ningún asidero dentro de la Sagrada Escritura. Que el Señor les bendiga en esta noche.